Bueno, vamos a continuar con las diferentes, una nueva sección del proyecto eléctrico. En la última clase, pues, estuvimos analizando el cálculo de la red primaria, ¿no? Que de acuerdo a las disposiciones de CNEL para tramos superiores a 150 metros es importante el cálculo de esta red primaria, ¿no? Y debe incluirse como un anexo, ¿sí? Es importante destacar antes de empezar esto que actualmente, por el tema del COVID, es posible entregar los proyectos de forma digital, ¿sí? No sé si se los mencioné hace algunas clases, ¿sí? Siempre que ustedes dispongan firma electrónica, ¿sí? Pueden obtener una firma electrónica, hay varias empresas que se dedican a eso, y ustedes pueden presentar el documento de forma electrónica. Eso sí, una vez que se lo aprueban, tienen que entregar de forma física el documento, ¿no? Pero obviamente todo el proceso de revisión ya no hay que volver, o sea, no hay que imprimir eh, en reiteradas ocasiones, ¿sí? Y se imprime únicamente cuando ya el proyecto está completamente terminado, ¿no? Entonces, otro aspecto importante que se solicita es el análisis de la red secundaria, ¿sí? Que para efectos de la clase sería la red o la conexión o la cometida que sale desde el secundario de nuestro transformador, ¿sí? Además de otros aspectos, si es que fuera el caso, ¿sí? Relacionados pues con la conexión de elementos a esta red, ¿no? ¿Qué es lo que nos solicita CNEL en la sección 5? ¿Sí? Primero hay que hacer una descripción de la red de bajo voltaje, distancias de esta red, tipo y calibre de conductor para fases y neutros, especificaciones de chaqueta, etcétera. Tipos y potencias de luminarias, si es que fuera el caso, ¿sí? Tipo y calibre de conductor para alimentación de las mismas también, cálculo luminotécnico a partir de 4 luminarias, y pues cada luminaria, pues, o bueno, o el modelo o las características de estas luminarias deben estar homologadas y aprobadas por el área de alumbrado público. Ahora, la sección 5, tal como ustedes lo ven ahí escrito, está concebida como cuando se instala una red secundaria para el servicio en baja tensión de varios usuarios. Es decir, si ustedes fueran un contratista de CNEL y están instalando transformadores y redes secundarias, pues el cálculo incluye incluso la caída de tensión, incluye la cantidad de usuarios, ¿no? Para el caso nuestro, que es un proyecto industrial, ¿sí? Estamos hablando únicamente de la acometida en baja, ¿sí? Desde el transformador hasta el tablero principal, ¿sí? A eso nos referimos con la red secundaria en el caso de proyectos industriales. En el caso de proyectos de urbanización, sí incluye el cálculo de caída de tensión, ¿sí? Desde el transformador, incluyendo todos los usuarios que están conectados a ese secundario. Eso lo vamos a ver en el apartado de urbanización, ¿sí? Y en el caso de luminarias, pues para proyectos industriales, pues no aplicaría, ¿sí? Pero para el caso de industrias, perdón, de urbanizaciones, sí que hay que incluir el cálculo luminotécnico, ¿sí? Es decir, que las luminarias que se vayan a instalar cumplan con la normativa, que en este caso es la normativa de Arconel, me parece que es la 0318, en cuanto a los niveles de iluminancia sobre la superficie de la calzada, ¿sí? Esperemos pues podamos ver algo de esto ya finalizando la asignatura. En realidad esto es un componente más de luminotecnia, pero pues se les puede mostrar algo más o menos para que se hagan una idea de lo que se hace en este tipo de apartados, ¿no? Lo importante en el caso de nosotros, de un proyecto industrial, pues es describir la acometida en baja tensión. Sí que es cierto que tal vez suene extraño que tengamos que presentar esto para un proyecto industrial, porque recuerden de que la responsabilidad eh, la responsabilidad de la distribuidora, ¿sí? Para casos para casos de proyectos industriales,
es hasta el punto de medición. Normalmente los clientes industriales, su medición es en medio voltaje y el punto de medida es hasta la medición, es decir, hasta la entrada al primario del transformador, ¿sí? Sin embargo, puede darse el caso que tengan que instalar eh, transformadores más pequeños, de mediana capacidad o pequeña capacidad, en donde la acometida de baja tensión, ¿sí? Eh, sí es importante, ya que eh, tiene que cumplir con la especificación de la caída de tensión y la calidad del servicio hacia el cliente final, ¿sí? Entonces, podemos tener varios casos, como les decía, ¿sí? Algunos casos en donde pues tenemos que centrarnos específicamente en ese aspecto de la caída de tensión, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, antes de continuar. Ya. Déjenme mostrarles algo antes de avanzar. No sé si ahí ven el AutoCAD. Sí, sí, se observa. Ya. Entonces, para estos casos, por ejemplo, este es el montaje de un transformador en poste, ¿sí? Para estos casos, nuestro sistema de medición, pues, está instalado en poste, ¿sí? De hecho, les voy a compartir el código perdón, la normativa para sistemas de medición en baja tensión de CENEL, para que sepan bajo qué criterios se instalan los medidores, ¿sí? Entonces, el cálculo de la acometida de baja tensión, en este caso, se considera desde el bushing del secundario del transformador, ¿sí? Hasta la caja de distribución, ¿sí? Entonces, lo que CENEL te exige es que la acometida que vayas a instalar esté acorde, ¿sí? Sobre todo con el tema de la caída de tensión y con la intensidad admisible, ¿sí? Es decir, la capacidad del conductor. Lo que nosotros normalmente solemos hacer es calcular el conductor únicamente por el valor de corriente, ¿sí? Y hay otros parámetros que intervienen que pueden afectar la conductividad del conductor, del cable eléctrico, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día, un procedimiento de cálculo que lo pueden utilizar en sus proyectos eléctricos para que tengan la certeza de que el conductor eléctrico que están escogiendo, ¿sí?, es el más adecuado para su instalación, ¿sí? ¿Preguntas? Ahora, ya conocimos la demanda de diseño, que es la que hicimos en la sección 2, el cálculo de la demanda. Asimismo, a raíz de eso sale la potencia del transformador, ¿sí? Entonces, con esto vamos a diseñar la red de voltaje que llevará el servicio a ese nivel de voltaje hacia el sector escogido y en el cual estará instalado el tablero principal de distribución, ¿sí? Lo indicado por CENEL en la sección 5 aplica principalmente para el diseño de redes secundarias en bajo voltaje para usuarios masivos, lo que les hablaba al principio, ¿sí? Y no necesariamente para la red secundaria desde el lado secundario del transformador hacia un tablero. Nosotros vamos a tomar en cuenta esos criterios y los vamos a considerar tomando en cuenta que la caída de tensión no supere más del 3.5%, ¿sí? Hay electrodomésticos que suelen tolerar hasta el 5%, pero nosotros, pues, para efectos del cálculo de la sección, para el proyecto eléctrico vamos a tomar en cuenta una caída de tensión máxima del 3.5%. ¿Qué sucede si de pronto yo no quiero calcularlo con 3.5, sino con 2.5, otra vez con un 1%? Lo que va a pasar es que el conductor, el cálculo les va a salir con un conductor de mayor sección. Entonces, ustedes saben que igual a mayor sección indica más costos, ¿no? Entonces, he considerado que un margen
o un rango de 3,5% es un valor bastante aceptable, ¿sí? Para considerar como límite de caída de tensión, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tiene que considerar? Bueno, el primero, el tema de si la acometida será aérea o subterránea, ¿sí? Segundo, si las cargas serán monofásicas o trifásicas, ¿sí? Esto va mucho de la mano con la capacidad del transformador y la distancia de la red secundaria, ¿no? Son aspectos que ustedes tienen que definir bien, ¿sí? Para determinar el conductor adecuado y cómo lo van a instalar, ¿sí? Entonces, es importante que tomen en cuenta todas estas variables, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno, ¿cuál es la propuesta de cálculo que les tengo? ¿Sí? Eh, Digo que lamentablemente el código ecuatoriano de construcción, la norma ecuatoriana de construcción, perdón, la norma NEC, no tiene un cálculo de caída de tensión o un cálculo de selección de conductor eh, que considere aspectos como por ejemplo la intensidad de cortocircuito o la caída de tensión, ¿sí? Entonces, he tomado como ejemplo un cálculo basado en la norma UNE, que es una norma española y se utiliza en varios países de la Unión Europea, en donde se selecciona el conductor tomando en cuenta tres criterios. Primero, la intensidad admisible, es decir, la capacidad del conductor en función del sitio donde va instalado, la caída de tensión y segundo, la corriente de cortocircuito, ¿sí? Por otra parte, he puesto en rojo ahí, ¿sí? Que para el cálculo en redes secundarias y urbanizaciones se considera el criterio de los kVA por kilómetro, el mismo criterio que se utiliza para redes primarias, ¿no? Este cálculo se utiliza mucho para cuando son redes secundarias de mayor distancia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que cumplir nuestro conductor? Los tres criterios que están ahí. Cumplir intensidad admisible, cumplir caída de tensión y cumplir corriente de cortocircuito, ¿sí? El primer procedimiento es la intensidad admisible, ¿sí? Y sobre todo definir el tipo de conductor que vamos a utilizar y también dónde se va a instalar, ¿sí? Ahora, primero pues indicar de que la tabla que está aquí está indicada para cables de cobre, ¿sí? Porque es el cable que normalmente se utiliza en redes secundarias, sobre todo subterráneas o pueden ir en bandeja electrocanal abierta eh, o incluso guindadas, ¿sí? Eh, la tabla de aluminio, la tabla de aluminio es otra tabla similar, pero no la he decidido incluir aquí porque no es un conductor con el que solemos trabajar, ¿sí? Entonces, si pueden darse cuenta de que en esa tabla se consideran pues eh, alrededor de 7 categorías clasificadas por letra, ¿no? A1, A2, B1, B2, C, E y F, ¿sí? Esto es el tipo de instalación, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la categoría A1, ¿sí? Tenemos conductores principalmente instalados en paredes térmicamente aislantes, ¿sí? ¿Sí? También tenemos conductores unipolares aislados en conductores o cables uni o multiconductores dentro de marcos de puerta, ¿sí? El caso de A2 serían cables multiconductores en tubos empotrados en paredes térmicamente aisladas, ¿sí? El caso del B1 incluye todas las instalaciones, tanto de conductores aislados unipolares y multiconductores instalados pues, en mampostería, que más o menos sería el tipo de instalación al que solemos aplicar aquí en nuestro territorio, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos conductores unipolares aislados en tubos dentro de huecos de obras de fábrica, aislados en conductos cerrados de sección no circular empotrados en obra de fábrica
¿sí? En túneles, en tubos, en canales de obra ventilados, etc. ¿no? Luego acá abajo tenemos cables multiconductores. ¿Qué es un cable multiconductor? Es un conductor concéntrico que tiene pues varios conductores. Aquí tenemos otra categoría particular, por ejemplo, cables unipolares sobre bandejas no perforadas, fijados en techo o empotrados directamente sobre paredes. Aquí están unipolares o multiconductores sobre bandejas, ¿sí? Y aquí hay otra categoría especial, pues, diferente o muy seguida de la categoría E, cuando la sección del conductor es superior a 25 milímetros cuadrados, ¿no? Entonces, en esta tabla lo que se está describiendo, cuál es la instalación que uno va a aplicar, ¿sí? Entonces, para la mayoría de los casos en donde nosotros optemos por hacer una instalación eh, sobre mampostería o subterrada, nos sirve la categoría B1, ¿sí? Entonces, y también nos podría servir bueno, en el caso que usemos concéntrico sería la B2, ¿sí? Entonces, aunque la B1 cubre muchas cosas, ¿no? Unipolares aislados en tubos dentro de huecos de obra de fábrica, conductores unipolares aislados en conductos cerrados en sección circular en huecos de obras de fábrica, ¿sí? Entonces, para la mayoría de los casos nos sirve el B1, ¿sí? También el detalle con las acometidas, en el caso de acometidas secundarias, de acuerdo a la propia regulación de CENEL, el conductor que se utiliza es del tipo TTU, ¿sí? Que es un cable unipolar, ¿sí? Con chaqueta de polietileno, ¿sí? De polietileno plástico, con una capa, me parece, de PVC, ¿sí? Entonces, este conductor tiene los dos materiales, ¿sí? Déjenme ver si les muestro por aquí algún conductor. Si alguien tiene una pregunta antes, mientras busco, sería bueno que lo haga. ¿Ya? Este es el cable que se utiliza y que está normado por CENEL para redes secundarias. El cable tipo TTU, ¿sí? Un cable de cobre con una chaqueta externa, ¿sí? De polietileno, ¿sí? Y una interna, ¿sí? Perdón, al revés. Esta es la capa de polietileno, la que está aquí. Y la de afuera es de policloruro de vinilo o PVC, ¿sí? Entonces, básicamente, nuestra chaqueta, ¿sí? Sería de material PVC, ¿sí? Yo he hecho dentro del cálculo que ven aquí, ¿sí? Aquí he escogido una chaqueta para un sistema monofásico, ¿sí? He escogido una chaqueta de PVC, ¿sí? Y como la red es monofásica, se escoge 2X, ¿no? Pueden ver que aquí están las tres letras, ¿sí? Ustedes primero escogen la categoría, es decir, B1, luego se desplazan hacia la derecha y determinan qué tipo de sistema es primero, si es trifásico o monofásico, y luego si la chaqueta es de PVC o polietileno, que es el XLPE, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ¿sí? Hemos escogido el PVC, algún sistema monofásico, y lo que hacemos es seleccionar en este rango de valores el valor de corriente del secundario de nuestro transformador, ¿sí? Para el caso nuestro hemos seleccionado 80 amperios, o sea, como capacidad de nuestro transformador, es un transformador que máximo nos da 80 amperios, por lo tanto, tenemos que aproximarnos al inmediato superior, que en este caso serían 84 amperios, y luego nos desplazamos hacia la izquierda y vemos la sección del conductor, ¿sí? Repito, primero
escogemos forma de instalación, luego nos desplazamos, ¿sí? Y seleccionamos el tipo de sistema, si es monofásico o trifásico, y el tipo de chaqueta. En este caso, nuestro sistema es monofásico y nuestra chaqueta es de PVC. Luego, en esta columna, escogemos el valor de corriente de nuestro transformador, ¿sí? Que sería la corriente nominal, o podrían implementar esa corriente nominal de pronto en un 10 o un 15%, si es que en algún momento piensan hacer trabajar en sobrecarga ligera al transformador, ¿sí? Y luego de eso se desplazan hacia la izquierda y van a encontrar la sección ideal. En este caso serían 25 milímetros cuadrados, ¿sí? Si van a una tabla de conductores, está aquí, ¿sí? Se darán cuenta que para este caso el conductor que sirve para nuestra instalación es un conductor número 2, ¿sí? Conductor número 2 AWG, que tiene una sección de 33.60, ¿sí? Porque la sección que teníamos en la, en la tabla es de 25, no podría escoger la de más abajo, sino que tendría que escoger la que está hacia arriba, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestro conductor, para el primer criterio, que es intensidad admisible, es un conductor número 2. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? No, ingeniero, de mi parte, no. Bueno, entonces ya hemos seleccionado el conductor en base a este criterio, ¿sí? Ahora vamos a escogerlo también en función de la caída de tensión. Recordamos también estas fórmulas para el cálculo de la corriente, para el caso de sistemas monofásicos y para el caso de sistemas trifásicos, ¿no? Entonces, esto, aplicando estos criterios, sabiendo la potencia en kilovatios del transformador, o también podemos usar su equivalente con kVA, podemos calcular la corriente y a su vez ese dato es el que nos va a permitir calcular el conductor por la intensidad admisible. Es decir, por la capacidad del conductor de conducir esa cantidad de corriente que necesitamos en nuestra instalación. Bueno, el otro detalle que tienen que tomar en cuenta es la caída de tensión. O sea, recordemos que tenemos que cumplir un porcentaje establecido de caída de tensión, el cual hemos hablado al principio y lo hemos dejado en un 3.5%. Es decir que el porcentaje de caída desde el inicio, desde la salida, desde el secundario al transformador hasta el ingreso al tablero de distribución, ¿sí? El voltaje no se puede caer en un más de 3.5% en relación al voltaje nominal, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos las expresiones que ustedes ven ahí, ¿sí? En donde tenemos que la sección del conductor es igual a la raíz de 3 por el coeficiente de resistividad del material por la distancia del conductor, por la corriente que se va a transmitir, por el coseno phi o el factor de potencia, dividido esto para la caída de tensión que uno espera tener, ¿no? Entonces, donde S es la sección del cable dada en milímetros cuadrados, el valor de ρ es un valor de resistividad del cable a diferentes temperaturas, ¿sí? A 40 grados centígrados, perdón, ¿sí? Y lo pueden tomar con los datos de esta tabla, ¿sí? Pues el dato de resistividad, dependiendo de su instalación, pueden cogerlo con 20 grados, a 20 grados de temperatura, a 70 y a 90,
Personalmente, mi recomendación en el caso de ambientes como el nuestro, en donde tranquilamente al ambiente hay 30 grados, 32 grados, ¿sí? Mi recomendación es que trabajen con el coeficiente de resistividad de 70 grados centígrados, ¿sí? Luego sería la longitud del conductor, ¿sí? Vuelvo y repito, desde el transformador hasta el tablero de distribución, ¿sí? Luego el factor de potencia de la carga y finalmente lo van a dividir para la caída de tensión. El valor de caída de voltaje que se va a permitir el sistema, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta los resultados anteriores, ¿sí? En el caso de nuestro ejemplo, la distancia de la acometida es de aproximadamente 40 metros, ¿sí? Se va a transportar 80 amperios, es una carga débilmente inductiva, ¿sí? Es una carga débilmente inductiva con un factor de potencia de 0,95, ¿sí? El circuito es monofásico, esto ya lo habíamos hablado. Se ha tomado en cuenta un voltaje nominal de 240 voltios, ¿sí? Y a partir de aquí se ha sacado el valor de caída de tensión, ¿sí? Es decir, si ustedes le sacan el 3,5%, déjenme sacar una calculadora. ¿Sí? Entonces, si ustedes multiplican 240 por 3,5%, lo que van a obtener es 8,4 voltios, ¿sí? Entonces, como máximo, ustedes pueden perder 8,4 voltios entre el secundario transformador y el tablero principal, ¿sí? Entonces, luego procedemos a hacer el cálculo, o sea, reemplazamos todos estos valores en la fórmula que ya vimos, ¿sí? Y al final, lo que se obtiene para este ejemplo es que la sección debe ser de 13,75 milímetros cuadrados, ¿sí? Y si vamos a la tabla, aquí, la sección más próxima a 13,75 es 21,20, que equivale a un conductor número 4 AWG, ¿sí? Entonces, por intensidad visible, el conductor nos salió el número 2. Por caída de tensión nos salió un conductor número 4, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver al final qué decisión tomamos, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, sigamos. Entonces tenemos que el conductor nuestro es un conductor número 4, ¿sí? Y ahora vamos finalmente al último caso, ¿sí? Que sería la corriente de cortocircuito. Este sería el evento menos probable que suceda, pero no es que sea, eh, no es que nunca vaya a pasar, ¿no? Pues, sin embargo, tenemos que estar preparados pues, para el caso de que suceda este evento, ¿no? Entonces, la razón de considerar la corriente de cortocircuito es porque un evento que se puede suceder en algún momento, ¿sí? Y la corriente de cortocircuito es una corriente muy alta, ¿sí? Que puede producir unos efectos electrodinámicos bastante altos, ¿sí? Entonces es necesario que el conductor sea capaz de soportar esos esfuerzos tan altos, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es el cálculo de la sección, ¿sí? En función de la corriente de cortocircuito, ¿no? Entonces, la sección mínima, en este caso en milímetros cuadrados, va a estar dada por la corriente de cortocircuito, ¿sí? Multiplicada por la raíz de t, que es el tiempo máximo de cortocircuito, sobre una constante K,
que está determinada en función del material. En este caso nosotros vamos a trabajar con cobre, ¿sí? Y aquí vemos un cálculo de la corriente de cortocircuito, ¿sí? En función de los kVA del transformador, ¿sí? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el cálculo de la corriente de cortocircuito, ¿sí? En función de si es un sistema monofásico o un transformador trifásico, ¿sí? Entonces se considera la potencia del transformador, ¿sí? Se considera el voltaje del mismo y la impedancia del transformador, que por lo general la impedancia del transformador está dado en la placa del propio transformador, ¿sí? Y en el caso de los transformadores, pues, por ejemplo, en el caso de transformadores de 150 a 300 kVA, suele ser de alrededor del 4%, en el caso de transformadores de 300 a 600, del 5%, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a partir de este valor podemos determinar la corriente de cortocircuito del transformador, ¿sí? Que sería básicamente la corriente de falla que está más a la mano o está en el mismo circuito donde está conectada la acometida secundaria, ¿no? Entonces vamos a ver cómo queda este resultado al final. ¿Sí? Entonces los mismos datos, trabajamos en base a los mismos datos anteriores. Conductor de cobre, corriente de 80 amperios, ¿sí? Factor de potencia de 95. Es un transformador de 20 kVA, pequeño, ¿sí? El voltaje de 240 voltios. Normalmente el tiempo del cortocircuito se suele estimar en un segundo, ¿sí? La constante K, ¿sí? Que era una tabla que estaba en la diapositiva anterior, ¿sí? Aquí, en este caso, vamos a tomar el valor de 115, ¿sí? Porque estamos suponiendo que la sección del conductor es inferior a 300 milímetros cuadrados, ¿sí? Que es una sección bastante alta, ¿no? Veamos aquí, por ejemplo, la tabla, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del el conductor, el único conductor que está por encima de 300, o perdón, que está por debajo de 315, me parece que era. ¿Cuánto era? De 300 milímetros cuadrados es el conductor 500 MSM, ¿sí? Que es un conductor de una sección bastante considerable, ¿sí? Y entonces, vamos acá nuevamente. Lo que vamos a obtener es finalmente una sección, de acuerdo al cálculo que hemos realizado. Bueno, la corriente de cortocircuito nos va un valor de 2000 kiloamperios, ¿sí? Y la sección que nos da como resultado es 18.11, la fórmula. Entonces lo que hacemos es aproximar, ¿sí?, al valor inmediato superior en milímetros cuadrados y lo que obtenemos finalmente es un conductor número 4, ¿sí? Entonces empezamos con un conductor número 2, me parece que fue en el cálculo de intensidad admisible, luego un número 4 y finalmente otro conductor número 4, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues, ¿qué hacemos con estos tres cálculos? Damos la tabla resumen. Entonces, en base pues, a los tres métodos, vemos que la intensidad admisible nos arrojó un conductor número 2. ¿Sí? La caída de tensión nos arrojó un conductor número 4. ¿Sí? La corriente de cortocircuito también nos arrojó un número 4. Entonces, el criterio para poder seleccionar el conductor adecuado es escoger el conductor digamos, de mayor sección, ¿sí? En este caso es el conductor número 2, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el número 2 abarca también
o hace cumplir a la caída de tensión y a la corriente de cortocircuito que como mínimo pidieron un conductor número 4. Entonces, vuelvo y repito, la regla general es el uso de conductor de mayor sección, ¿sí? Y ese sería nuestro resultado, ¿sí? En el caso, pues, de este ejemplo, ¿no? Este método de cálculo que les he enseñado, pues, es un método, normalmente muchos colegas lo que hacen es simplemente tomar el dato de la intensidad admisible, ¿sí? Y en algunos casos también consideran la caída de tensión. Muy pocos se van del lado de la corriente de cortocircuito, ¿sí? Yo al menos sí se los recomiendo que lo hagan, ¿sí? Para que tengan una certeza en cuanto a la calidad del conductor que vayan a utilizar en sus instalaciones, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Déjenme proyectarles algo, ¿sí? Esta es la forma de redactar la sección 5. No sé si se ve el PDF. Aún no, ingeniero. Ahí sí. Ahí sí, ingeniero. Entonces, esta es la forma de redactar la sección secundaria, ¿sí? Es una breve descripción de cómo se va a instalar la acometida y cuál es el tipo de conductor que se ha seleccionado para el efecto, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver un poco la descripción, la distancia de la acometida, el tipo de conductor, e indicar también, obviamente, que el conductor será el mismo para las fases y para el neutro. Si fuera un sistema a 220, estaríamos hablando, ¿sí? 2 fases más neutro, ¿no? Y aquí se especifica que para el caso de esta instalación, pues habrá fuera un reversible para acoger ese cable y llevarlo hacia el interior, ¿sí? Esta acometida se va a realizar de forma aérea. Se describe un poco los conductores, ¿sí? Con la caída, perdón, con el tipo de material, el tipo de material de cobre, el tipo de material de la chaqueta, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, se establece el cálculo de corriente, ¿sí? Es un cálculo simple. En este caso, para este proyecto se decidió incrementar la corriente en un 15% por encima de los 50 kVA, perdón, de la cantidad de corriente que permite el transformador de 50 kVA, ¿sí? Y es decir, que da un valor de corriente por encima de lo que puede dar el transformador en caso de que, por ejemplo, en algún momento puntual necesiten sobrecargar el transformador, ¿sí? Siempre respetando los límites establecidos por el propio fabricante del transformador, ¿sí? Entonces, para este proyecto se tomó como caída de tensión el 2%, ¿sí? Y finalmente, pues los cálculos, ¿no? Se hace una mención a la norma UNE que les hablaba, específicamente a la chaqueta, perdón, al método de cálculo, ¿sí? Y se hace énfasis también en el tipo de chaqueta sobre la cual sobre la cual se utiliza el cable PTU, ¿sí? Que en este caso es PVC, ¿sí? Y finalmente, pues todos los cálculos similares a los que ya hicimos adelante, ¿no? ¿Sí? Entonces, este cálculo no es complejo, es bastante sencillo si aplican los 3 criterios, téngalo por seguro que su conductor
va a estar correctamente dimensionado y sin sufrir mayores inconvenientes, ¿no? A ver, otro detalle que quiero enseñarles. Vamos a ver. Ingeniero, Sí, te escucho, Braulio. disculpe, ahí por decir, usted puso que ahí en detalles que la norma permitía 5, pero sin embargo usted le puso solamente 2%. Me imagino que debe ser porque la distancia también es un poco pequeña, pues 15 metros. Y si la distancia es aún más pequeña, sería que ese porcentaje también puede ser más pequeño que el 2% que haya todavía. A ver, no hay un criterio, ¿cómo te digo? El criterio del porcentaje de caída no va de la mano con la distancia, ¿sí? O sea, yo puedo tener la misma cometida de 15 metros y decir, yo quiero que cumpla el 3.5%, ¿sí? Déjame mostrarte la diapositiva. Digamos que el 3.5% es el límite, ¿sí? Pero si tú, por ejemplo, quieres de pronto no llegar a ese límite y tener un porcentaje menor de caída, ¿sí? Lo puedes hacer sin problema. Tú puedes poner el 1% si deseas, pero fíjate en la fórmula, ¿sí? Fijémonos en la fórmula monofásica, la que está aquí abajo. Las dos son prácticamente iguales, ¿no? Cambia el tipo, la raíz de 3. Fíjate en la fórmula que el denominador es el valor de la caída de tensión, ¿sí? Entonces, ese valor, mientras más alto sea, la sección del conductor va a ser menor. Pero si tú la caída de tensión la pones, digamos, al 1%, el valor del voltaje va a ser más pequeño y por lo tanto la sección del conductor va a ser mayor, ¿sí? Eso es obvio, ¿sí? Pero me refiero a que a términos económicos, el, el, el gasto de conductor, pues obviamente va a ser mayor en el cálculo con menor porcentaje de caída, porque necesitas un conductor de mayor sección, y a mayor sección, mayor material y obviamente más costo del cobre, ¿no? Pero vuelvo y repito, la elección de la caída de tensión es criterio del diseñador, ¿sí? Pero siempre que no supere ese 3.5%. El criterio que tú dices sí es bastante considerable, se puede tomar en cuenta, pero queda a libertad y a criterio del proyectista. No sé si con eso responde tu Braulio, ¿quedó claro? Sí, sí, ingeniero, disculpe que no podía encender el Sí, señor. micrófono. Sí, con lo que usted decía, claro, al precio, por lo del costo también, me refería un poco también, porque yo decía, bueno, si en verdad hay una distancia más considerable, obviamente le voy a poner el límite tal vez, porque obviamente la sección va a salir más pequeña, Exacto, ¿no? Si exacto, va a estamos ser hablando de más. una distancia corta, entonces por metro y un costo de valor unitario, entonces saldría mejor, entonces tener una menor caída de tensión todavía. Entonces, de ese lado sí ya Exacto. entendí un poco. Sí, Sí. Eso es, es gracias. lo que dice Braulio. O sea, eh, tienen que tomar en cuenta que mientras ustedes sean más, digamos, más estrictos con la caída de tensión, el valor de la sección del conductor va a ser mayor, por lo tanto, el gasto económico va a ser mayor, ¿no? ¿En qué situaciones de pronto yo sí me pondría más fino con el porcentaje? De pronto cuando la distancia es muy grande, ¿sí? Para, digamos, más de 100 metros, 150 metros, yo me preocuparía, ¿sí? Ya 200 metros ya es una cosa preocupante, ya preferiría ir por medio voltaje que ir por baja, ¿sí? Entonces, yo ahí sí trabajaría de pronto con un 2%, un 1.5%, más que todo por cubrirme bien por el tema de la distancia, ¿sí? Entonces, en esos casos es permitido, ¿sí? Y otra cosa que tienen que tomar en cuenta, eh, y que suele pasar en algunos proyectos, yo les voy a pasar un material al aula virtual para que lo tengan, ¿sí? Y para que lo revisen, ¿sí? Eh,
Porque puede pasar, ¿sí? Vamos a la diapositiva. ¿Se ve la diapositiva ahí? Está en la sección de intensidad admisible, ¿no? Sí, sí. Básicamente, si quiero mostrarles algo de ahí. Ahora, ¿qué Sí, ahí está. sucede? ¿Qué sucede si de pronto su valor de corriente es de los más extremos de acá abajo, ¿no? 550 amperios o 600 amperios, ¿sí? En 550 al menos estamos hablando de un transformador sin problema de unos más de 100 kVA, ¿sí? Tomar en cuenta que tenemos transformadores incluso de 500 kVA, de 800 kVA, así que pueden dar sin problema más de 2000 amperios, ¿sí? Pero vemos ahí que la capacidad de corriente es mínima. O sea, solo tengo hasta 630 amperios. Entonces, ya no tengo un conductor que soporte más, ¿sí? ¿Qué hago en esos casos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué creen ustedes? Mi transformador da más de 600 amperios, ¿sí? Entonces, ahí como ven, no tengo conductor para eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la opción? Serían Sí, sí, te escucho, le escucho. varios conductores ingenieros ahí para- Exactamente, varios conductores por fase, ¿sí? Entonces, un bushing del secundario va a tener 2 o 3 cables, o 4 cables, los que sean necesarios, hasta poder cubrir la capacidad. Pero ojo, ojo, importante, y por eso les voy a pasar ese documento para que lo revisen. Y cuando les toque hacer el cálculo, lo hagan correctamente. Cuando ustedes ponen varios conductores por fase, ¿sí? Acuérdense que cada conductor, pues por el propio efecto de la corriente circulante, emite calor, ¿sí? Entonces ese calor se puede propagar hacia los otros conductores de la misma fase y puede afectar su conducción, digamos que su capacidad, su conductividad. Entonces, en función de la cantidad de conductores se aplica un factor de decalaje, ¿sí? Que al final te obliga a escoger de pronto un conductor más, ¿sí? Para poder cubrir tu capacidad. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo necesito cubrir, digamos que 900 amperios, ¿sí? Entonces, veo que aquí no tengo esa capacidad de conductor, ¿sí? Máximo puedo hasta 600, de acuerdo con este conductor. Y de hecho, conseguir un conductor 630 MSM aquí en el mercado es muy complicado, ¿sí? Hasta los mismos conductores MSM o mi circular 1000 son difíciles de conseguir. O sea, sí existen, pero no es que estén tan a la mano como un AWG, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Pues cojo un conductor de menor capacidad, ¿sí? En este caso sería, puedo escoger este de 350, por ejemplo, 240 MSM, ¿sí? Y más o menos, como conozco que son 900 amperios, pues tendrían que ser 3 conductores por fase. Pero la capacidad de conducción no es multiplicar la capacidad de un conductor por 3, ¿sí? Sino de multiplicarlo por un factor de decalaje térmico, ¿sí? Que al final te va a determinar si esos 3 conductores de 240, perdón, de 240 milímetros, ¿sí? Son los adecuados para tu instalación, ¿sí? Entonces, no necesariamente el conductor de 240 milímetros que soporta 350 milímetros, no vas a multiplicar 3 por 350, ¿sí? Estamos hablando de 1050 amperios, ¿sí?
por este efecto de multiplicar este factor, que a veces suele ser 0,85, 0,90, ¿sí? Pues esa capacidad se termina reduciendo, ¿sí? O sea, es decir, el 85% de 1050 es la capacidad real de transporte, ¿sí? Estamos hablando de 900 amperios, ¿sí? Entonces, ya tomando en cuenta todo el criterio este del decalaje térmico, ¿sí? Los tres conductores que en teoría por separado pueden si sumamos los tres, pueden transportar más de 1000 amperios, pero en la práctica, cuando los unes para hacer los conductores por fase, no te van a transmitir más de 900 amperios, ¿sí? Entonces, esos documentos yo se los voy a subir como material de apoyo, ¿sí? Para que los tengan, ¿sí? Y los revisen y los puedan, pues, tomar en cuenta para el cálculo de su proyecto eléctrico que tendrán que iniciarlo, pues, tendrán que iniciarlo pronto, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Consulta? Bueno, vamos a